gente bonita. Nuevamente estamos aquí en mi cocina y hoy les traigo la receta de un pipián rojo. Los ingredientes son pocos, es muy rendidor y sobre todo es delicioso. Se puede hacer con pollo, con carne de puerco, con lo que ustedes quieran. Los ingredientes son ajonjolí, este es 1/4 de ajonjolí, cacahuate, medio cuarto de cacahuate crudo porque lo vamos a freír, 7 jitomates, este se llama chile puya y este es chile de árbol. Lo vamos a hacer con los dos para que salga picosito. Le vamos a poner un trozo de cebolla, un diente de ajo y 3 clavos de olor. Solo eso vamos a utilizar. Vamos a empezar con el procedimiento del ajonjolí. Este lo tenemos que tostar perfectamente bien. Venga. En un sartén o en una cacerola vamos a agregar el ajonjolí. Lo tenemos que tener bien espulgadito y limpio. Vamos a menearlo hasta que el ajonjolí esté doradito y tostadito. Entonces lo probamos y si vemos que ya sabe rico, lo pasamos a su recipiente otra vez. Cuando esté el ajonjolí, volvemos a ver cómo es. Miren, acérquense y vean cómo el ajonjolí cambia de color. No sé si logran escuchar el sonido del ajonjolí, cómo truena. Ya que está así doradito, lo sacamos del fuego. Lo hacemos a un lado y vamos a probar su sabor. No debe de quemarse porque puede amargar el pipián. Entonces lo que vamos a hacer es probar su sabor. Está perfecto. Ahora lo que haremos es regresarlo a su recipiente porque vamos a seguir ocupando este sartén. Lo vamos a vaciar en su recipiente donde estaba para que podamos hacer los demás preparativos. En este mismo sartén lo vamos a hacer. Es muy sencillo. Solo es cuestión de que hay que tener paciencia para poder tostar el ajonjolí sin que se nos queme. A mí me gusta hacerlo en cazuela. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es volver a encender el fuego. Vamos a agregar aceite. Más o menos una buena cantidad. Porque aquí vamos a freír el cacahuate. En el momento que esto se tiene que calentar el aceite porque si no sabe a aceite crudo. En esta ocasión yo voy a ocupar pollo. Acércate. Este es mi pollo. Más o menos aproximadamente estuvo 3/4 de hora porque le agregamos unas patitas de pollo. A nosotros nos gustan las patitas de pollo. Entonces, el caldo que son de este pollo lo vamos a ocupar para el pipián. Ahora, ya que nuestro aceite está caliente, vamos a agregar nuestros cacahuates. Y vamos a empezar a mover. Esto tiene que quedar doradito, como los cacahuates que compramos en la tienda. Los cacahuates salados, ¿recuerdas? Esos que se venden por 100 gramos, 50 gramos, y que saben deliciosos. Así debe de quedar nuestro cacahuate. Cuando estén doraditos, volvemos a ver cómo quedaron. Vengan a ver en qué punto tiene que quedar tu cacahuate. Miren. Es más, si pudieran oler cómo huele de exquisito este cacahuatito,
yo creo que vendrían a comerlo. Para ahorrarse también y ser más prácticas, como para ahorrarnos este procedimiento. Lo podemos comprar también en la tiendita de la esquina, 100 gramos de cacahuate, 10 pesos. No podemos echarle más porque no es encacahuatado, es pipián rojo. Este pipián lo hacemos mucho acá en Puebla. Hacemos pipián verde también. En otra ocasión les enseñaré a hacer el pipián verde. Solo que dicen las malas lenguas que el pipián verde es muy delicado. Una cosita que no le guste y se corta. También el pipián rojo será cortado. Pero también tengo un secreto para eso. En el caso que se les llegara a cortar, les voy a enseñar cómo se vuelve a componer y como si ni hubiera pasado nada. Bueno, ahora vamos a freír en ese mismo recipiente los chiles. Vamos a freír los chiles. Estos son chiles muy picantes. Vuelvo a repetir, este es el puya y este es el de árbol. Son chiles muy picantes, pero le dan muy buen sabor al pipián. Recuerden, mujeres, que debemos de sentirnos bien con nosotras mismas para levantarnos el ánimo nosotras mismas. Con esta enfermedad que vino en la cuarentena casi nos deprimimos, pues entonces hay que hacer algo bonito para nuestra familia, algo que nos guste a nosotros. Por ejemplo, levantarnos, arreglarnos para sentirnos bonitas para nosotras mismas. Vernos en el espejo y decir que nos gustamos, nos queremos. Y miren, dice un dicho por ahí, que si la madre es feliz, la familia lo es. ¿Será verdad? Pero miren, vean cómo va quedando el chile. Ya va soltando su aroma. Ese aroma que tiene el chile, que huele muy diferente a cuando lo tatemas o tuestas, tiene otro olor a cuando lo fríes. Este aroma que suelta es un olor riquísimo. Vamos a pasar a dejarlo aquí. No, ¿qué les parece si de una vez le agregamos el tomate? Para que así suelte todo su jugo el jitomate y se mezcle con el chile. Hay que tener un poco de cuidado porque como el jitomate está partido, suelta su jugo. En este momento empezamos a freír nuestro tomate y agregamos. Le vamos a bajar un poco para que se vaya friendo poco a poco. Vamos a agregarle el trozo de cebolla y nuestro diente de ajo. Y en un momento regresamos. Acérquense. Miren, hermosas. Así es como debe de quedar su jitomate. Ya soltó todo su jugo, está deshidratado, la cebollita está cocida. Los chilitos están manejables. Y vamos a apagar. Aquí, en esta cazuela es donde voy a preparar el pipián. La ven así y han de decir qué pasó. Es nueva y la curé. Si ustedes quieren saber cómo curar una cazuela para que no se les truene en el momento de hacer un guiso en ella, me pueden dejar en los comentarios para que yo les enseñe a curar una cazuela. Hay de muchas formas de cómo curarla, pero siento que esta es la más práctica. Poco a poco se le va a ir cayendo esto. Vamos a proceder para moler nuestro ajonjolí en seco. Este ajonjolí lo tenemos que moler aquí con la licuadora perfectamente bien seca. No sé qué tan
tanta intensidad tenga su licuadora de ustedes, pero la mía, no me quejo de ella, sí me ha respondido bien. Empezamos a molerla. Vamos a revolver. Algunas personas los llevan aquí en Puebla en molinos públicos de piedra que muelen esto, pero es una cantidad muy poca y luego se queda en la piedra. Entonces es mejor molerlo en la licuadora. Vamos a tener preparado nuestro caldo. Tuve que dividirlo para poder molerlo en dos partes. Vamos a agregarle un poco de caldo y vamos a hacer. Es un poco laborioso porque tenemos que estar revolviendo a cada rato, pero vale la pena. Se los aseguro que vale la pena. En este momento le vamos a agregar el cacahuate. Y un poco más de caldo. Le vamos a agregar un poco de jitomate. Un poco de jitomate, los chilitos, para que vaya agarrando color. Le vamos a agregar nuestro aceite. Para que se pueda sazonar nuestro. Esta es la consistencia que tiene que quedar de nuestro pipián. Esta. Vamos a agregarlo a la cazuela. Esto rinde mucho, vieron las cantidades que eran y aún nos falta moler estas de acá del municipio de los municipios de Puebla. Cuando hay una fiesta muy grande del pueblo, hacen este tipo de comida, porque esta comida es muy rendidora. Y es muy rica. Acá en el barrio del Artista es un lugar donde casi todos los turistas van a buscar cosas antiguas. Hay cocinas donde no les falta el pipián verde, el mole poblano, el pipián rojo. Le vamos a agregar la segunda parte. Y ya vieron qué bonito color agarra. Es un color muy bonito. Porque el chile, el puya, ese es el color que le da. Aparte de que le da color, le da sabor. Y el picor que necesitamos para esta comida, se las da el chile de árbol. ¿Se dieron cuenta que los clavos de olor no los molí? El pipián se puede hacer de muchas formas acá en Puebla. Algunas personas le echan el clavo, le echan incluso canela. Yo no, yo nada más les echo su clavo, pero no lo muelo, solo lo agrego y lo revuelvo para sazonar perfectamente bien. Voy a ocupar unos cubitos de sazonador. Esto le va a dar mucho más sabor. Cocinar en cazuela da otro sabor, no sé por qué, probablemente por el barro, no sé, pero es un sabor diferente, que por eso a mí me gusta hacer los pipianes, los moles, me gusta hacerlos en la cazuela.
Nunca en la casa va a faltar una cazuela. Aunque sea viejita, aunque ya no tenga una orejita, pero siempre voy a tener una cazuela. Miren, acérquense a ver qué rico se ve este pipián. Todavía le falta sazonarlo. Se va a sazonar poco a poco. Porque como es espeso, si le subimos a la flama, se puede quemar. Entonces tenemos que estar pendientes hasta que esto empiece a sazonarse y entonces van a ver cómo queda. Bueno, ya después de un rato que ya estuvimos moviendo el pipián, tenemos que ser constantes porque como es espeso, se puede quemar. Ya huele a pipián. Ahora vamos a agregar nuestra carne. Te digo que tú puedes hacerlo con la carne que tú quieras, con lomo de puerco, con pollo, con pechuga. Yo en esta ocasión estoy utilizando muslo y pierna. Vamos a agregarle la carne para que suelte su sabor y tenga mucho más sabor a pollo. Pero si tú quieres lo puedes hacer con costilla, con espinazo, con lo que tú quieras, excepto la res. Eso no. Todo esto se echa en el pipián para que le dé un sabor rico. En esta ocasión vamos a acompañar nuestro pipián con un arroz blanco con sus verduras. Se sabe delicioso. Miren qué rico queda. Este es un pipián rojo. Se acompaña con tortillitas. Acá en la casa nos gusta mucho con pan, con torta de agua. Pero pues es cuestión de gustos. También la tortillita sabe muy rica. ¿Me acompañan a probarlo? Si ustedes pudieran oler cómo esto huele, en serio, inmediatamente correrían a hacerlo. Vamos a probarlo. Está delicioso. Ahora, si lo mezclamos con el arrocito, si quieren que les diga yo cómo hicimos el arroz blanco, en los comentarios me pueden dejar. Y miren, les enseñamos cómo puede salir un arrocito así, porosito, enterito y rico. ¿Ustedes gustan? Delicioso, en serio. Miren qué ricura. Atrévanse a hacerlo. Si lo hacen, me pueden dejar en los comentarios, mandarme una fotito o decirme cómo les salió, si les gustó a su familia. Les agradezco mucho que hayan visto, hayan tomado su tiempo para poder ver este video. Si les gusta, regálenme un like. Activen la campanita para que YouTube les pueda notificar cada vez que yo suba una receta. Recuerden que tienen que compartir para que podamos ser más y suscríbanse, por favor, me ayudarían mucho. Sin ustedes, esto no puede funcionar. Esto no se puede hacer, no se puede realizar esto. Con la ayuda de ustedes solamente se puede. Y atrévanse a hacer este pipián, que no es difícil. Es muy rendidor y sabe exquisito. Díganme qué recetas quieren que yo les haga en los comentarios para que yo se las pueda hacer inmediatamente como ustedes ordenen. Gracias, les mando muchas bendiciones y este platillo compártanlo con toda su familia. Buen provecho. Bye.